Qué bueno poder estar todos reunidos con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Dios y poner en obediencia sus palabras. Él nos ha mandado a reunirnos, Él nos ha mandado a vivir en unidad, en armonía, buscándole, llenando cada día nuestras lámparas, nuestras vidas. Dice su palabra, ser llenos del Espíritu Santo y apartándonos de todo lo malo, todo lo que a Él le desagrada. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Es así, esa es la vida del creyente, la vida del cristiano. Es una vida de disciplinas, diferentes tipos de disciplinas que hay que ir cumpliendo. Y esto agrada a nuestro Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios. Entonces, en esta noche queremos tratar un tema importante, el arrepentimiento. Aprendiendo a arrepentirnos. Y para esto vamos a tomar el conocido Salmo, el Salmo 51. Trataremos de extraer algunos principios de este Salmo que escribió el rey David, ¿te acuerdas? Y David pues había cometido un error grave y después de cometer este error pues evidentemente compungido, arrepentido, escribe este salmo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Enséñanos tu palabra, Señor. Estamos aquí para aprender, para obedecer. En Cristo Jesús. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Y David había caído en el pecado de adulterio, ¿te acuerdas, no? Y a su vez el pecado de asesinato. Dos mandamientos muy claros justamente en las tablas que le dio Dios a Moisés, ¿no? Uno de los mandamientos dice claramente, no matarás. Y otro mandamiento dice, no adulterarás. Entonces, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, dice. Entonces David había atentado contra estos dos mandatos de parte de nuestro Dios, y nosotros tenemos que entender que el pecado es muy dañino, es terrible. Un solo pecado, por más chiquito o grande que sea, como quiera llamarle, basta que sea pecado. Ese un pecado nos hace merecedores del mismo infierno. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Un solo pecado, no se necesita ser un pecador empedernido para condenarse por la eternidad. Un solo pecado. Ahora imagínese usted, pues, cuántos pecados tendremos nosotros, habremos cometido si sumáramos nuestros pecados y aquellos que quizás para nosotros, actitudes, palabras, que quizás para nosotros no son consideradas como pecado, pero que delante de nuestro Dios, que es santo, 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 lo es. Entonces, evidentemente tenemos un problema con el pecado, ¿no? Todos hemos pecado, todos, el pastor, el cura, quien sea. Todos, no hay hombre ni mujer que no haya pecado. Y el pecado, valga la redundancia, es dañino. Trae consecuencias
al tiempo presente y al futuro. Después que David, por más que trató y se arrepintió, y por supuesto Dios lo perdonó, porque cuando hay arrepentimiento el Señor perdona, de todas maneras hubo las consecuencias. Y el que estudia la palabra de Dios sabe que después de este episodio en la vida de David, su vida ya no fue la misma. El profeta se lo dijo. La espada nunca más se apartó de su casa, etcétera. David escribe este salmo, no puede más, su conciencia le hace pedazos. Hay un hombre que ha sido asesinado con el fin de tapar su culpa y eso es imposible porque Dios lo ve, Dios nos ve y lo sabe todo, por eso es que no hay secreto. Y Dios lo revela a quien Él quiere. Si Dios quisiera sacar a la luz todos tus pecados, todos mis pecados, Él no tendría ningún problema en hacerlo. Podía ser como hizo con David, enviar a su siervo el profeta. David ni por aquí, ni se imaginaba que el profeta venía a contarle algo que se suponía que él no sabía. Por eso le digo, no hay secreto. Hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que Él castiga a aquel que peca. El pecado trae en sí castigo. Ahora bien, ¿cuál es la manera cuál es la actitud, la forma en que debemos enfrentar nuestros pecados? La única manera es arrepintiéndonos. Tenemos que arrepentirnos. No hay otra forma, no hay otra manera de enfrentar nuestros propios hierros, nuestras propias faltas que hemos cometido delante de Dios, sino el arrepentirnos. Y este salmo nos va a dar unas pautas de cómo es que se da el arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar un arrepentimiento genuino delante de Dios? Primeramente veremos entonces la base, según este Salmo 51, la base del arrepentimiento. Después veremos la importancia del arrepentimiento y en tercer lugar veremos los requisitos del arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Bien, la base del arrepentimiento está en el capítulo 51, versículo del 1 al 10, que dice la Biblia, ten piedad de mí, declara David. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dese cuenta que aquí David está en primera instancia reconociendo su pecado. Hay un reconocimiento del pecado. Lávame más y más de mi maldad, confiesa el salmista, límpiame de mi pecado, dice, porque yo reconozco, ¿te das cuenta? En la base del arrepentimiento, el primer paso es el reconocimiento de mi pecado, de mi falta, de mi rebelión. Porque yo reconozco, versículo 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje,
habiendo puesto en claro que la única manera de enfrentar nuestros propios pecados es arrepintiéndonos y arrepintiéndonos de la manera correcta, como Dios ha mandado, no como a mí me parece, no, porque mi corazón me engaña. No es que mi corazón pueda engañarme, me engañan, mis sentimientos me juegan malas pasadas. Entonces tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo es que aprendo a arrepentirme? Y número uno, tengo que reconocer mi pecado. En primer lugar es el reconocimiento del pecado. Esto incluye, entonces, no culpar a nadie. Cuando uno hace el reconocimiento del pecado, cuando uno reconoce su pecado, esta persona está dando por entendido que no está buscando culpables, pues. No culpes a nadie, tú has pecado, he pecado yo. Eso es lo que le sucedió a Adán, ¿no? Y es la tentación, la tentativa de todo ser humano, buscar cómo zafar de nuestra responsabilidad. Y Adán se le ocurrió y se atrevió a decirle a Dios, la mujer que tú me has dado, ella me dio del fruto del árbol. Nada, ¿no? Eso no es un argumento válido, eso no puede ser, no se da. Yo no puedo buscar culpable. Si yo realmente quiero el arrepentimiento, quiero el perdón de mis pecados, quiero que Dios me lave, como dice David, quiero que el Señor me limpie, quiero que el Señor borre mi rebelión, entonces yo reconozco mi pecado y reconozco que soy culpable, el único culpable. Amén. No puedo estar buscando, hermano, culpar a mi cónyuge o a fulano o a mengano, no. Al fin y al cabo lo hizo usted. Usted dijo aquello. Usted hizo aquello. En segundo lugar, no se justifique. La persona que reconoce su pecado no solamente no va a andar buscando culpables, sino que no va a andar justificándose. La tendencia de nosotros también es inmediatamente. Sí, pero fíjese que aquí no tenía otra opción. ¿Qué podía hacer? Una mentira blanca, pálida. Dios entiende, Él me comprende. Entonces, yo no puedo estar buscando justificarme ni estar culpando a nadie. Simplemente debo reconocer que he pecado. Así se da el proceso al arrepentimiento genuino y verdadero. He pecado. Yo, de mi propia voluntad. Nadie me obligó a pecar. Quise pecar y he pecado. Y no hay responsables fuera de mí mismo. Pero si usted supiera, pastor, lo que me dijo y cómo me trató, nada, no te justifique. No. Número 3, ahí en el primer punto del reconocimiento del pecado, no minimice el pecado. Quiero leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Si usted tiene su Biblia, me acompaña en Apocalipsis 21, 8. Hay personas que dicen que hay pecado más grande, hay pecado más pequeño, que hay pecado de todos los colores. No minimice el pecado. No lo minimice. Pecado es pecado, se acabó. Y el pecado trae una división. El pecado repercute en mi comunión con Dios. Inmediatamente se rompe la comunión con Dios. Ahora usted lo va a leer en su Biblia.
sea el pecado que sea, basta que se llama pecado, punto. Hubo una ruptura en mi comunión con el Señor. Dios no puede atenderme, Dios no puede avalarme. Eso enseña la Biblia. Por el pecado, porque el pecado es terrible. Apocalipsis 21:8 da una lista de pecados y dése cuenta de que aquí no hay distinción. Simplemente cualquiera que cometa este tipo de pecado, aunque a la verdad aparentemente unos parecieran menos graves que otros, todos tienen su mismo final. Leo la Biblia en Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes, imagínense usted, el simple hecho de ser cobarde es pecado, e incrédulos, los que no creen, los abominables y homicidas. Una diferencia desde el punto de vista de nuestra lógica humana, una gran diferencia entre un incrédulo y un homicida. Claro que sí, desde nuestra lógica. Pero desde el punto de vista bíblico, es decir, el pensamiento de Dios, ambos son pecados. Y la única manera de avasallar, de enfrentar este pecado y encontrar la solución, es arrepintiéndote, arrepintiéndome. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, tanto el cobarde como el incrédulo se merece y se irán, según la palabra de Dios, Apocalipsis 21:8, al mismo lago que arde con fuego y azufre, la condenación por la eternidad. Allí terminarán todos aquellos que no se arrepintieron en el momento, en el tiempo oportuno, donde todavía podemos alcanzar la misericordia de nuestro Dios para el perdón de nuestros pecados. Pero para esto es necesario el arrepentimiento. Entonces, en primera instancia, yo tengo que reconocer mi pecado y para esto no culpo a nadie, no me justifico, no minimizo mi pecado. Ahora bien, la barrera, el único problema que podría haber, sintetizándolo en una sola palabra, para que no ocurra esto, sería nuestro orgullo, nuestra soberbia. Es decir, una persona que no logra vulnerar, aplastar, someter su orgullo, jamás podrá arrepentirse. No podrá. Buscará un sinfín de razones, se llenará de una verborrea de excusas, pero simplemente no alcanzará el arrepentimiento, sin el cual no hay perdón de pecados. Ojo ahí. Muy bien. Siguiendo en la base del arrepentimiento, en primer lugar está entonces el reconocimiento de mi pecado. En segundo lugar está la confesión del pecado. Voy a leer el texto sagrado en el versículo 4, 5 y 6. Dice así: yo necesito confesar el pecado. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, dice David, delante de tus ojos. Yo necesito confesar mi maldad delante de Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. ¿Qué significa confesar? Confesar significa decir la verdad. Eso es confesar. No le arregle a la verdad. No
caiga en el pecado del sesgo, la falacia, el arreglo. No, tal y como es. La verdad es una sola. Padre, he cometido esto. Esto es lo que ha pasado. Primero en Juan 1:9, Juan, el apóstol, escribe y dice, si confesamos, ¿te das cuenta? Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos. Hay que decir la verdad. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Puedo alcanzar yo el perdón de todos mis pecados? Sí puedes. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para poder ser la propiciación por nuestros pecados. Para esto es necesario el arrepentimiento, que tiene que ver con el hecho de la confesión del pecado también. Tengo que confesarlo. No puedo vivir en la mentira. No puedo estar guardando, callando, tratando de ocultar lo que Dios ya lo sabe. No tiene ningún sentido. ¿Cómo no confesar mi pecado delante de Dios si Dios ya lo sabe? En tercera instancia está la limpieza del pecado. Bueno, he puesto ahí un hombre que está limpiando, ¿no? Porque quizás eso ayude a que tú puedas retener en tu mente la enseñanza. Necesitamos ser limpiados. Uno no puede limpiarse a sí mismo de sus pecados. Si nosotros volvemos del trabajo y hemos tenido un trabajo, digamos, pero de lo más, qué sé yo, sucio, pues venimos, nos damos un buen duchazo, nos cambiamos de ropa y ya está. Pero ¿cómo limpias tu pecado? ¿Cómo podría yo limpiar mi pecado? Necesito a alguien que lo limpie. Y ese alguien se llama Jesucristo. No hay nadie más. Sí, mira que aquí también el señor fulano de tal mengano, Jesucristo dijo, no les creáis, vendrán muchos en mi nombre, no les creáis, no les creáis. Fuera de Jesucristo no hay nadie que pueda perdonar pecados, no hay nadie que pueda limpiar tu alma, nadie, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Es impresionante ver hoy en día cuánta gente corre detrás de hombres, de seres humanos falibles, que dicen que Dios se les ha revelado. Algunos de ellos se hacen llamar que son Jesús, que ahora mismo están aquí en la tierra y la gente los sigue por la ignorancia y el no querer estudiar la palabra de Dios. Nadie puede limpiar el pecado de nadie, a excepción de Jesucristo, el único que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, el único. Nadie ha dado su vida por ti más que Jesucristo. Nadie ha dado su vida por mí. Nadie nos ha amado como Jesucristo. Nadie. Dejó su trono, se humilló, lo hizo todo por nosotros, lo hizo perfecto. Venció a la muerte, al diablo para darnos vida. Jesucristo se ha exaltado siempre. Síguele, ámale. Entonces, en primera instancia, la palabra de Dios enseña que yo reconozco mi pecado. Número 2, confieso mi pecado. Número 3, leo la palabra en el verso 7 al 10. Salmo 51, del 7 a 10. Fíjese usted, purifícame con hisopo y seré limpio. Percátese de que David entiende que él no puede hacer esto por él mismo. Necesita a alguien que le limpie, que le purifique, que le lave.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, por último, dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermoso. Todo esto lo hace Dios. Todo esto lo hace Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muy bien. Estamos viendo a la luz del Salmo capítulo 51 algunas pautas, principios que la Biblia nos enseña del cómo hacer para arrepentirnos conforme al arrepentimiento que Dios manda. Hemos visto entonces que la base del arrepentimiento descansa en 3 puntos. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado y por ende voy a aquel que me limpia y me lava de todos mis pecados. Número 2, quiero hablar un poquito acerca de la importancia del arrepentimiento según el mismo Salmo capítulo 51. La Biblia dice en el versículo 11, escuche bien, David escribe, Salmo 51, 11 y 12, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, es importante arrepentirme porque cuando yo peco, inmediatamente sucede una ruptura, hay un problema grave entre Dios y el pecador, entre Dios y mi persona. El Señor nuestro Dios, a pesar de que Él es todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa, Él es santo. Santo significa ausencia de pecado, separado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y cuando uno de sus hijos peca, pues inmediatamente llega la consecuencia y lo primero que sucede es que esa relación con nuestro Dios es afectada. Entonces, en primera instancia, la importancia del arrepentimiento es que restaura y cultiva mi relación con Dios, es restaurada, no hay más. Todos hemos experimentado esto, claro que sí. Le fallamos al Señor, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, algo ha sucedido, algo no está bien. La presencia de Dios en mi vida, el aván de Dios, la unción de Dios, corro inmediatamente, reconozco mi pecado, confieso mi pecado, corro al Rey a buscar el perdón. Y eso es lo que sucede. Por eso David escribe y dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando nosotros pecamos siendo ya cristianos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y lo primero que sucede cuando pecamos es que contristamos al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Es contristado. Fíjese usted lo peligroso, lo horrendo que es el pecado, lo funesto que es el pecado, lo dañino que es el pecado. El Espíritu Santo es contristado. Y David lo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se va el gozo, se va la paz. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es así de real, así es. Número 2, para todos los que servimos al Señor, no está de más
recalcar el hecho de que todos los que sirven al Señor deben ser personas que han entendido que Dios es santo y que Él nos llama a ser santos. Claro que sí. Uno de los requisitos para servir al Señor es la santidad. Claro. Dios siempre se ha enojado, se ha airado a través de toda la Biblia con todos aquellos que le han servido de una manera impía, de una manera sucia, y han tenido fuertes problemas. Tan es así que a muchos de ellos incluso Dios les quitó la vida. Usted estudia la Biblia, usted va a ver este principio de la santidad para todos aquellos que sirven al Señor como un requisito. Y aquí la Biblia nos menciona, David lo escribe de la siguiente manera, dice, entonces, dice, es decir, ¿qué significa el entonces? Después de qué? Después de que me has lavado, después de que me has restaurado, después de que me has limpiado, después de que no has quitado de mí tu Santo Espíritu, después que me has vuelto el gozo de tu salvación, que me has restaurado, que he sido perdonado, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué promesa tan preciosa para todos aquellos que servimos al Señor, cuando ese servicio se da desde un basamento de una conciencia limpia, como diría el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Gloria. Los cantores, los ministros de alabanza, guárdense en santidad. Para todos aquellos que escuchen este mensaje por el internet, Dios está buscando cantores, adoradores que vivan en santidad. Señor, dice el versículo 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cuál es el contexto de aquel que va a proclamar, a publicar la alabanza de nuestro Dios? El contexto es alguien que ha sido limpiado. Y número 3, vemos que nos ayuda el arrepentimiento, también influye en nuestras relaciones interpersonales, claro. Nos ayuda a arreglar nuestras relaciones. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los requisitos del arrepentimiento? Número 1, auténtica convicción de pecado, por supuesto. La persona que se arrepiente es una persona que tiene una auténtica convicción de pecado. Él sabe porque sabe que está en falta delante de Dios, que le ha desagradado a su Dios. 2, percibir la misericordia de Dios. Esto es importantísimo. Si este punto no lo salteamos, caeríamos en el humanismo. El arrepentimiento depende de la misericordia de Dios. Por eso David empieza su perícopa diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Claro. La misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios estamos perdidos. Cuando nos arrepentimos, cuando venimos delante de Dios con nuestra falta, con nuestro pecado, venimos confiados en su misericordia. Venimos pensando en que nuestro Dios es un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos y que Él no solamente tiene el poder para perdonarnos, restaurarnos, levantarnos, limpiarnos, sino que es un Dios que quiere hacerlo. Ese es ser misericordioso. No solo puede, sino que Él quiere. Gloria a Dios. Quiere perdonarte, quiere lavarte, quiere hacerte una nueva persona. Quiere cambiar tu vida y puede hacerlo y quiere hacerlo. Nunca te olvides.
Tú tienes que aprender a percibir, conocer bien, mirar la misericordia de Dios. 3, los requisitos del arrepentimiento. Este salmo evidencia la pena y el dolor por haber ofendido a Dios. David está dolido, como cualquiera de nosotros cuando pecamos. Hay una pena, hay un dolor profundo porque le he ofendido a él. Más allá del cómo me siento, de las consecuencias que puede o que está trayendo este pecado, hay un dolor porque le he ofendido a mi Dios. Le he fallado y eso me duele. Eso es lo que me lleva, me impulsa a arreglar cuenta con él. David lo dice de la siguiente manera, versículos 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice David. Era el rey, claro. Podía dar la orden a que traigan 1000 bueyes, 1000 carneros, que se iba a levantar ofrendas como ya antes lo había hecho. Dice David, no quieres eso. No quieres holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está el rey, humillándose. Ahí está el rey, gloria a Dios, sometiéndose a Dios, quebrantando su espíritu. Perfil bajo delante de Dios. Te he fallado. Lo único que traigo es mi vida con transparencia, con franqueza. Ten piedad. Ten piedad. Aquí estoy. Te he ofendido. Entonces, amigo, amiga, el que cumple con estas características, con estos principios, alcanza la benevolencia de Jehová, alcanza el favor de Dios. Lo alcanzas. Lo alcanzas. Lo hemos visto en diferentes vidas, testimonios. Somos millones de personas que damos testimonio en el mundo entero de que Dios nos ha perdonado. Él mismo nos condujo por su amor al arrepentimiento y nos ha limpiado, nos ha transformado. Gloria a Dios. Vinimos ante Él sin nada, simplemente con un corazón dolido, humillado, afuera la soberbia, afuera el orgullo. Auténtica convicción de pecado, percibir las misericordias de Dios, sentir pena y dolor por haber ofendido a Dios, decidir, el último paso que quiero remarcar en los requisitos del arrepentimiento bíblico, es decidir vivir en obediencia a Dios. Esto es importante. Si usted se queda hasta el tercer punto, entonces estamos hablando de cualquier cosa menos del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Y ahí entonces usted ya percátese usted que su comportamiento es importante. Nuestra conducta es importante, porque nuestra conducta habla de algo que está sucediendo dentro de nosotros, de algo que ha sucedido dentro de nosotros. Lo que no se ve, se deja ver a través de nuestro comportamiento. El arrepentimiento es cambio. Es un dejar de ese camino y doy una vuelta total y en contra empiezo a caminar, a caminar, a caminar sin cansarme, sin detenerme, sin volver atrás.
Yo tengo que decidir vivir en obediencia a Dios. Si hablaba lisuras, pues ya no lo voy a hablar. Le voy a pedir las fuerzas a Él, a mi Dios, que me dé el poder para no estar hablando más lisonjas, maldiciones. Si está inmiscuido en vicios, igual. Ya no voy a volver atrás. Ese es el arrepentimiento genuino. Ya no soy el de antes. No tengo por qué hacer esto. No quiero. No quiero. Ahora vivo para mi Dios. Quiero terminar leyéndote este versículo que es tremendo y yo espero que se grabe en tu corazón. Isaías 59:2. Aquí tú podrás ver lo que dice la Biblia de lo peligroso, de lo fuerte, de lo funesto, lo destructivo que es el pecado. Así dice Dios en su palabra. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que Dios sigue obrando maravillas. Su mano no se ha cortado para salvar, sigue salvando. Su oído no se ha agravado para oír, Él sigue escuchando. Pero, dice el versículo, la Biblia dice, Isaías 59:2, pero hay un problema. Vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjese usted ahí. Mire el poder del pecado. Por eso la Biblia enseña que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que venía diciéndote desde un inicio. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca y le fallamos al Señor? Inmediatamente esto es lo que sucede en lo espiritual. Perdemos la gracia de Dios, el aval de Dios. Se rompe algo, esa comunión con Dios es afectada. Porque el pecado es así, delante de nuestro Dios que es santo. Se forma una especie de techo entre Dios y nosotros. ¿Cuál es el antídoto? El arrepentimiento, conforme la palabra de Dios enseña. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, confesarlos. Reconozco mi pecado, no busco culpar a nadie, no me justifico, no minimizo mi pecado, me levanto contra el orgullo, confieso mi pecado delante de Dios. Confesar es hablar la verdad. Dios me limpia, Él me limpia de mi pecado. Yo necesito arrepentirme porque esto va a restaurar mi comunión con Dios. Me va a mantener limpio para servirle. Me va a ayudar en mis relaciones interpersonales. Para esto es necesaria una auténtica convicción de pecado. Percibir las misericordias de Dios. Sentir pena y dolor por haber ofendido a Dios y decidir, gloria a Dios, decidir vivir en obediencia. Así es, hermano, hermana. Este es el arrepentimiento que la Biblia enseña, no que el hombre enseña, no que la iglesia enseña o que el pastor enseña, no. Esto es lo que la Biblia enseña. Son principios inalterables. Nadie puede saltearse estos principios para alcanzar el perdón de sus pecados. Ahora bien, no hay hombre que no peque, es verdad,
Tenemos una batalla diaria contra nuestra carne que quiere llevarnos y fallamos. Es verdad. Pero eso no quita el hecho de que tenemos el Espíritu Santo para vivir de gloria en gloria, de poder en poder. Ahora bien, si le fallamos, pues corremos al Señor, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón. Y Él te perdona. Él nos perdona, nos limpia, nos lava, porque su misericordia es para siempre. Dios es bueno y Dios te ama. ¿Quisiera usted restaurar su comunión con Dios? De repente en esta noche alguien que me escucha, has perdido esa comunión con Dios que tenías antes. Solamente acércate a Él con un corazón contrito y humillado, humilde. Deja que Él transforme tu vida. Confiésale tus faltas, recibe su perdón y decídete no pecar más. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Quiero invitarte a orar en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Y si alguien hubiere cometido algún tipo de pecado, pues ahora estamos en la presencia de Dios. Pídale perdón al Señor. Confiese su pecado delante de Dios. Deje a un lado el orgullo, la soberbia. Pídale perdón. Él ya lo sabe. Él lo sabe. Pero es necesario que reconozcas tu falta y que la confieses con la motivación correcta, con un espíritu humilde, reconociendo que le has fallado al Señor. Pídele perdón al Señor y Él te perdona. Si usted sigue estas pautas, Él le perdona. Decídase no fallarle más al Señor. Decídase. Dígale a Dios, Dios, no quiero fallarte más. No quiero. Es horrible vivir así, Dios. Me siento mal. Me duele fallarte. Fallarte me roba la paz. Se lleva mi felicidad. Por favor, perdóname. No quites de mí tu Santo Espíritu. Lávame con tu sangre, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Voy a hacer una oración. Una oración especial por todos aquellos que han orado así. Padre, en el nombre de Jesús, tú que todo lo sabes y has escuchado la oración de mis hermanos, de mis amigos, te ruego, Señor, que ellos puedan permanecer, Señor, en esta decisión de vivir para ti, porque ese es el arrepentimiento, Señor. Una decisión de vivir sin fallarte, sin volver atrás. Padre, ayúdales en todo, Señor. Ministrales con tu Espíritu Santo. Ministrales, Señor. Ayúdales a amarte, a seguirte. Gracias, Rey. Oro por ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Levanta. Levanta mi hermano, mi hermana. Restaura, Señor, por los méritos de Cristo, esa comunión entre tú, Señor, y mi hermano, mi hermana. Gracias, papá. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos así.